comenzar simplemente diciendo esto. Seguramente tú sabes que en toda ciudad hay lugares que son muy exclusivos para vivir, ¿no? En mi ciudad natal, por ejemplo, Guadalajara, hay una zona que se llama Andares, ¿verdad? Y pues es una sola zona privilegiada. Solamente aquellos que tienen recursos pueden vivir en ese lugar. O Puerta de Hierro, San Javier. Entiendo que aquí el fraccionamiento de los más exclusivos es Bosques de San Francisco, ¿no? Sanfran, dicen así, que es uno de los más exclusivos. Bueno, hace un par de días vi un anuncio que vendieron una casa solamente por la cantidad de 50 millones de pesos. Es una locura, ¿no? Verdaderamente. Debes tener mucho dinero para comprar o para rentar siquiera una casa en ese lugar. Eso reduce las posibilidades de quienes pueden vivir en esos lugares. Ahora, también entendemos que hay eventos que admiten solo algunas personas privilegiadas, ¿no? Escuelas, universidades, algunos clubes sociales, deportivos, hay sociedades, hay oficinas que tienen requisitos muy altos para poder entrar y para poder estar ahí. Y mira, la pregunta que se hace en este salmo es precisamente esa: ¿quién puede? ¿Quién puede? Ahora, no está hablando de un evento deportivo, ¿verdad? O de vivir en un fraccionamiento lujoso, cosas que realmente son triviales. Se trata de Dios. Esta pregunta se trata de su presencia. ¿Quién puede estar con Dios? ¿Quién puede habitar con Él? Y mira, vamos a descubrirlo juntos. Y antes de ir a la palabra del Señor, acompáñame, vayamos al Señor de la palabra, solamente para que nos guíe en este tiempo. Padre, queremos poner ante ti nuestras mentes y corazones, y que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor, con la verdad que encontramos en tu palabra. Señor, allana el camino para que podamos comprender, Señor, pero sobre todo aplicar lo que hoy estaremos compartiendo. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién puede entonces? Y el trasfondo de esta pregunta, mira, posiblemente tenía que ver con la costumbre antigua de preguntar en la entrada de un templo acerca de los requisitos que se necesitaban para poder adorar ahí. Y muchas veces en los templos paganos de aquel tiempo, ¿verdad?, de cuando se escribió este salmo, los requerimientos se basaban en ciertos rituales que debías cumplir. Pero aquí, en este pasaje de la Escritura, los requisitos son más bien morales. Son características de la persona y actividades de la persona. Hemos estado estudiando las últimas semanas algunos salmos, ¿verdad?, que hemos elegido, algunos salmos que se les titula mesiánicos. ¿Por qué? Porque aunque fueron escritos mucho antes de que el Mesías naciera, pues estaba de alguna forma, ¿verdad?, plasmada ahí su figura, y vemos algunas sombras precisamente del Mesías, y hemos estado explorando cada uno de ellos. Así que llegamos a este salmo número 15, y este es un salmo que se cataloga como un salmo de sabiduría. Hemos estado estudiando algunos salmos, ¿verdad?, que están encasillados en otro género, pero ahora vamos a este salmo de sabiduría, que fue escrito aparentemente por David, y de hecho casi todos los salmos que hemos visto han sido escritos por David. Pero bueno, a pesar de que no se sabe cuándo fue la ocasión precisa en que el salmo fue escrito, algunos estudiosos señalan que bien podría haber sido cuando se trajo de vuelta el arca del pacto a Jerusalén, y lo encontramos, ¿verdad?, este pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Después tú puedes ir ahí
simplemente para entender un poco el contexto, ¿verdad? Había estado fuera del arca del pacto y entonces es traída de vuelta a Jerusalén. Y este era un tiempo en que David estaba muy preocupado por las preguntas que él mismo hace y que de alguna manera contesta en este salmo. Y mira, si tienes ahí el salmo, analizando la estructura, vamos a ver que el autor empleó una forma literaria muy significativa, que es la repetición. Se le conoce como un paralelismo sinónimo, es decir, voy a explicarlo. El desarrollo de una misma idea mediante 2 o 3 frases similares. Y a través de este recurso que el autor usa, se presentan, y tú los ves ahí, 10 requisitos para estar en comunión con Dios. 5 afirmaciones que son en un sentido positivo y 5 en un sentido negativo. Y vamos a observarlo rápidamente. Ve por favor ahí al Salmo. En el versículo 2 se nos muestran por lo menos 3 hábitos positivos. Luego en el 3 hábitos negativos. Vamos a estudiarlos más adelante. Pero luego en el 4 se encuentran 2 prácticas positivas que son adicionales. Y finalmente en el versículo 5, 2 prácticas negativas más que se deben de rechazar. Algo que llama poderosamente la atención, y espero que tú lo hayas notado, es el uso deliberado del número 10 en estos requisitos. Es muy probable que David, guiado por el Espíritu, haya querido reflejar en estos los 10 mandamientos, conectando así la adoración con la obediencia del pacto. Pero también podría haberlo hecho como una estrategia pedagógica sencilla. 10 puntos que eran fácilmente memorizables con los dedos de las manos. De esta manera, lo que quiso hacer David es que al escribir esto estaba también compartiendo con todos aquellos, ¿verdad?, que iban a adorar 10 formas que ellos podían recordar mientras iban de camino al templo y que podían recitar cada una de ellas con sus dedos. Esto era algo pedagógico, ¿verdad? Ellos podían usar entonces sus manos como una ayuda visual y mental. Y esta práctica no solo servía para la memoria, sino también como un acto de preparación espiritual. Interesante, ¿verdad?, lo que el autor quiso hacer. Y es más interesante entender que en aquellos tiempos la preparación para la adoración no era una ocurrencia de último momento, sino una disciplina que se cultivaba. Y quiero llamar su atención en esto, porque la gente entonces se alistaba con reverencia para presentarse ante el Señor. Examinaban su vida y a la vez meditaban en la ley de Dios. ¿Para qué? Para que esa ley pudiera simplemente trabajar en sus corazones mientras iban de camino a adorar al Señor. Interesante porque hoy tristemente muchos de nosotros entramos en la adoración pública sin una preparación previa. O quienes de nosotros una noche anterior, ¿verdad?, decimos, mañana vamos a ir a adorar al Señor. Es más, no nos preparamos, nos desvelamos incluso, ¿verdad? Es decir, no tenemos esa preparación realmente. No nos detenemos a hacer un inventario espiritual y no reflexionamos sobre la grandeza del Dios que vamos a ir a adorar, ni tampoco sobre el privilegio que implica congregarnos con el pueblo santo del Señor.
Esto era algo que en ese tiempo se tenía muy arraigado. Y muchas veces, todos nosotros, incluso yo tengo que confesarlo, nos presentamos con nuestros corazones distraídos, que estamos enfocados en nuestras preocupaciones o simplemente que nos dejamos llevar por la rutina dominical, ¿no? Mire, este salmo entonces es un llamado claro, urgente, a que podamos hacer una reflexión en este sentido, que podamos examinarnos antes de adorar. Y nos recuerda también entonces que la adoración verdadera no comienza cuando se canta el primer canto, ¿verdad? Sino desde antes, cuando disponemos nuestro corazón, cuando nos humillamos delante de Dios y cuando venimos con una actitud de integridad y reverencia. No es suficiente estar presentes físicamente. El Señor realmente busca corazones que anhelen de Él, vidas que anhelen de Él y actitudes que le honren a Él. Así que este es el primer llamado del Salmo. Y va a estar conectado con todo lo demás que poco a poco fue escribiendo David y que vamos a ir analizando. Por este pasaje de la Escritura entonces nos insta a mirar con seriedad nuestro andar y a prepararnos conscientemente para la adoración pública. Y a través de estas 10 instrucciones, el Salmo nos va a ir delineando con claridad el camino hacia la presencia de Dios. No se trata de una simple invitación a un acto religioso, sino de un llamado profundo a vivir en comunión con Él. Y es aquí donde el Salmo inicia con una pregunta que está cargada, ¿verdad?, de reverencia, pero a la vez asombro de parte del autor. ¿Cuál es esa gran pregunta? Pues tú lo ves en el versículo 1, y de hecho este es el punto número 1. La gran pregunta es: ¿quién habitará con Dios? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Así que David abre este salmo con una inquietud genuina de su corazón. ¿Quién tiene el privilegio de acercarse y de permanecer en la presencia de Dios? David utiliza este recurso poético característico de la literatura hebrea, que, como dije, es un paralelismo sinónimo, es decir, plantea una misma pregunta de dos formas distintas, dándole un mayor énfasis y profundidad. Pero lo que llama la atención, fíjate bien, es que no pregunta quién puede visitar, ¿verdad?, el tabernáculo. No está diciendo eso. ¿Quién puede visitar el santo monte? No, él dice: ¿quién puede habitar? ¿Quién puede morar en el lugar donde Dios se manifiesta? Esto nos habla de que David no está enfocado en una visita del domingo, una visita esporádica, por ejemplo, sino de una permanencia gozosa y segura. La palabra habitará puede traducirse mejor como morar, lo cual en el contexto del Antiguo Oriente evocaba la figura de un huésped que recibe, ¿verdad?, o más bien que es recibido en una tienda por su anfitrión. Esa imagen estaba cargada de un significado. En aquella cultura, recibir a un huésped implicaba ofrecerle todo lo necesario, protección incluso, provisión, y una provisión que era generosa, y una estancia que era segura. Así que el visitante quedaba siempre bajo el amparo y la responsabilidad
absoluta de su anfitrión. No tenía que preocuparse. Si necesitaba algo, iba con el anfitrión y éste debía, ¿verdad?, pues suplir todas sus necesidades. El huésped siempre se sentía como en casa, y más que en casa, ¿verdad?, porque incluso estaba tan cómodo y era servido por aquel anfitrión que le estaba abriendo su casa. Así que lo que quiso hacer David simplemente es evocar esa imagen. Y David transmite entonces esa idea poderosa. Aquel que es recibido por Dios en su tabernáculo puede descansar, puede sentirse seguro, puede saberse plenamente cuidado. No solo entra en la presencia de Dios como un extraño, sino como alguien que es bienvenido, como un invitado honrado. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién puede? Y el autor también menciona, ¿verdad?, no solamente a el templo, él refiere el tabernáculo. Y aquí hace alusión al santuario que Dios mandó construir a través de Moisés durante el éxodo de su pueblo. Y como tú sabes, o si no has escuchado antes del tabernáculo, el tabernáculo era el lugar santo en donde el pueblo podía encontrarse con Dios por medio de hacer sacrificios y también del ministerio sacerdotal. Y en los días de David, el tabernáculo probablemente se encontraba en Gabaón, la ciudad que estaba ubicada al norte de Jerusalén. Pero David no estaba hablando simplemente de ese lugar, ¿verdad?, sino que iba más allá del lugar físico del tabernáculo. Lo que David realmente anhelaba al preguntar esto era quién podía vivir en la presencia misma de Dios, quién podía experimentar su cercanía, quién podría disfrutar de esa comunión con Él. Notemos que también él habla del Monte Santo, y este Monte Santo también es una referencia, ¿verdad? Es una referencia que él hace. Este Monte Santo nos remite al Monte Moriah en Jerusalén, donde eventualmente se edificaba el templo, o iba a edificarse el templo, ¿verdad?, que el Señor le pidió precisamente a David que construyera, que de hecho no lo construyó él, sino después fue su hijo Salomón. Pero de esta forma, cuando David habla entonces tanto de la tienda como del monte, está abarcando todas las expresiones históricas y simbólicas de la morada divina de Dios. Desde el tabernáculo que se movía por el desierto hasta el templo que se iba a establecer en la ciudad santa. Lo que David deseaba transmitir no era simplemente un acceso al lugar sagrado, sino más bien una vida centrada en la presencia de Dios. El autor anhelaba lo que solo puede recibir aquel que tiene una vida íntegra, una vida que está alineada con el carácter de Dios. Y no se trata solo de acercarse físicamente, como ya lo dije, sino espiritualmente, moralmente, relacionalmente. Quien habita con Dios es quien vive como Él desea, quien camina en integridad, quien refleja el corazón de su Señor. Y la segunda pregunta que David formula intensifica aún más este anhelo: ¿quién entonces morará? Mientras que la primera pregunta que él hizo hace un énfasis en esa hospitalidad divina, esta segunda resalta la permanencia, la ciudadanía espiritual, podemos decir.
Morar en el Santo Monte entonces implica habitar de forma continua en él, como alguien que ha sido aceptado y establecido en el lugar donde Dios gobierna. Es como si David estuviera preguntando: ¿quién podría ser recibido como un invitado en esa tienda de Dios? ¿Y quién podría residir como un ciudadano en su reino santo? Durante esta época, entonces, lo que David quería era precisamente evocar toda esta ilustración, ¿verdad?, histórica, y subrayaba entonces su deseo de ver unificar nuevamente la adoración en un solo lugar, el monte donde Dios mismo eligió habitar. Pero más allá de este dato geográfico, la pregunta de David realmente es existencial. ¿Quién puede habitar con Dios? ¿Quién puede permanecer en su presencia santa? Y mira, ambas preguntas se complementan. Y David entiende que no todos califican. Por eso es que está preguntando: ¿quién puede? Porque el acceso a la presencia de Dios no es automático, no es superficial. Y como él ya lo ha plasmado, ¿verdad?, implica una preparación, implica una transformación de vida, pero también una actitud reverente que se expresa en una conducta. Por eso es que este salmo no solo nos instruye, sino también nos va a confrontar. Nos hace ver que la adoración verdadera comienza mucho antes del primer canto, ¿verdad?, de la reunión. Comenzaba así cuando ellos llegaban al templo, mucho antes se preparaban. Comenzaba también con un corazón que se preparaba, con una vida que se examinaba y con un deseo sincero de agradar a ese Dios santo. Y es precisamente este llamado que necesitamos recuperar como pueblo de Dios hoy. Prepararnos, no solo en lo externo, sino en lo profundo, ¿verdad?, de nuestros corazones. Porque el Dios que recibe a sus hijos, ¿verdad?, en su tienda y los hace morar en su monte santo, sigue buscando aquellos adoradores que le adoren realmente en espíritu y en verdad. Ahora, después de formular esta pregunta, el salmista responde de una manera clara y directa. Y mira, como dije, él no recurre a los rituales externos ni menciona la forma que se puede hacer, sino que más bien su respuesta se va a enfocar en lo más esencial: el carácter de quien puede estar con Dios. Es decir, aquellos que pueden disfrutar de la comunión con el Señor no son los que simplemente cumplen en lo externo, sino los que viven conforme a su voluntad. La adoración verdadera, entonces, siempre estará profundamente ligada al estilo de vida. Y eso nos lleva al segundo punto que David comenzó, ¿verdad?, a delinear: el perfil de quien puede estar con Dios. Y aquí vamos a ver 10 características de, podemos llamarlo así, una vida santa. Ahí en tu hoja están estas características y vamos a ir poco a poco desmenuzando cada una de ellas. Y como puedes ver, la respuesta no gira en torno a qué clase de ceremonias deben cumplirse, sino a la vida íntegra, ¿verdad?, que se debe de tener. Lo que Dios busca no es un sacrificio ritual, sino un corazón que realmente esté encaminado a Él. Habla aquí de una vida que ha sido transformada. Y vamos a ver 10 características. Como dije al principio, 5 afirmaciones positivas y 5 que son negativas.
que se dividen entre hábitos generales y prácticas específicas. Y lo primero que vamos a ver es lo que hace quien puede estar con Dios. Y lo primero que vemos es que dice aquel que camina en integridad, es decir, aquel que no tiene una vida sin doblez, aquel que anda en integridad, dice la palabra. La integridad describe a alguien que es coherente, que es honesto y que es transparente. No alguien que tiene una vida de apariencias, sino alguien que es la misma persona tanto en público como en privado. Es íntegro. La integridad consiste entonces en alguien, ¿verdad?, que toma decisiones correctas incluso cuando nadie esté mirando. Y esta es la primera característica, ¿verdad?, que él está compartiendo. En otras palabras, él dice, quien puede morar, ¿verdad?, con Dios es aquel que vive con una conciencia de que siempre está en la presencia de Dios. En la soledad de su habitación o en su trabajo, en cualquier lugar. En tiempos en los que lo superficial puede dominar, esta virtud realmente es escasa, pero absolutamente esencial para quien desea habitar con el Señor. Y después él pasa a una segunda característica, y él dice aquel que hace justicia, es decir, aquel que practica la justicia. Mira, no basta con tener buenos deseos. El justo, el que ha sido justificado, siempre va a actuar de manera justa. Su vida entonces se va a caracterizar por la equidad, por la compasión y por el respeto de otras personas. Esta justicia se evidencia en el trato diario. ¿Dónde? Pues en su casa. Si está casado, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, en la comunidad en general. Es alguien que busca lo recto, no por conveniencia, sino por convicción. Ahora él pasa de decir aquel que practica la justicia a una tercera característica, aquel que habla la verdad. Aquel que habla la verdad en su corazón, dice. Y ya hablamos de ser íntegro, pero ahora el autor se refiere a una honestidad que es interna. La verdad no solamente adorna los labios, sino que brota desde el interior. El autor dice entonces que esta persona o esta creyente que habita con Dios es alguien que no va a mentir, que no va a manipular, que no va a fingir, que no va a vivir de las apariencias, sino que siempre va a hablar y vivir con sinceridad. La verdad que ama es la que edifica, la que honra a Dios y la que respeta a los demás. Una cuarta característica es esta: honra a los que temen al Señor. Y aquí ya pasa a hablar de las relaciones piadosas que se deben de tener con otros que también aman al Señor. Así que él está pasando, ¿verdad?, de lo que, como vimos al principio, es caminar con la integridad, ahora a esta parte que es también honrar a aquellos que también caminan en integridad. Y esto creo que para nosotros es muy oportuno, porque a veces no tenemos ese afecto por otros creyentes, ¿verdad? Simplemente no les honramos porque quizás no estamos de acuerdo con aquellas cosas que creen, pero tampoco estamos honrando al Señor. Y aquí el autor apunta a esta característica que es clave: honrar a aquellos que temen al Señor.
Y luego pasa a una quinta característica. Y esto es más práctico quizás. Él dice, al que aún jurando el daño propio, no por eso cambia. Y de alguna manera podemos resumirlo en aquellos que cumplen su palabra, a pesar del costo que pueda provocar en su propia vida cumplir su palabra. Y mira, esta es una de las señales más claras de la madurez espiritual: la fidelidad. Es decir, aquel que mora, ¿verdad?, con el Señor siempre es confiable. Su palabra es confiable, incluso cuando cumplirla implique que tenga una pérdida o que él mismo esté en incomodidad. Alguien así no promete la ligera, siempre va a cumplir lo que dice. Es alguien entonces en quien se puede confiar, porque su compromiso va a reflejar el carácter fiel de Dios. Aquí debemos recordar algo. David está escribiendo bajo esta perspectiva del antiguo pacto, y me gustaría que lo tomáramos en consideración. En este contexto en el que él está escribiendo, la comunión con Dios estaba fuertemente ligada a la obediencia. ¿Te das cuenta? El que andaba en justicia podía esperar la bendición de habitar con Dios. El desobediente, en cambio, era excluido. Pero bajo el nuevo pacto, la base de nuestra relación con Dios no es nuestro desempeño, sino la fe en Jesucristo. Porque Cristo cumplió perfectamente todos los requisitos de la ley, y porque Cristo sí puede cumplir con todas esas características. Y su obediencia entonces nos es contada por la fe, lo hemos hablado otras veces. Sin embargo, quiero que veas que el principio de este salmo sigue siendo válido. La vida de quien ha sido redimido va a reflejar en mayor o menor medida el carácter de su Salvador. Como lo plasma el apóstol Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice esto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que, aunque no somos salvos por nuestras obras, sí mostramos con ellas el fruto de que hemos sido salvos. El fruto de que vivimos por la fe y de que tenemos una comunión real con Dios. Ahora, dejando de lado este paréntesis, vamos a pasar al otro lado de la moneda que presenta el autor. Ya vimos, ¿verdad?, lo que hace quien habita. Ahora, vamos a ver lo que evita quien puede estar con Dios. Y David también va a describir lo que debe ser evitado en la vida de quien desea morar en la presencia del Señor. Estos son comportamientos que destruyen la comunión con Dios, que hieren al prójimo, pero que también deshonran el nombre de Dios. Y lo primero, y no va a aparecer en la pantalla, pero simplemente voy a ir enumerándolos. Lo primero que él dice es aquel que no calumnia, es decir, que tiene un control de su lengua. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad?, pasajes que son muy claros y que hablan al respecto del control de la lengua. Por ejemplo, Santiago. El autor ahora dice: la integridad se manifiesta en gran parte en la manera como hablamos y cómo nos expresamos, ¿verdad? No solamente de nosotros, sino de otros. Jesús mismo dijo esto, Mateo 12:34: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, quien vive cerca de Dios no va a difamar a otros,
no va a murmurar de otros, no va a destruir a otros con sus palabras, sino que sus palabras siempre van a ser usadas para edificar, para sanar, para bendecir. Algo que se debe evitar entonces es no soltar la lengua, ¿verdad? Él dice controlar la lengua, porque de esta manera se manifiesta el amor que tenemos por Dios y también por el prójimo. Ahora después él habla de otra cosa que se debe evitar, y es no hacer mal al prójimo. Dice, ni hace mal a su prójimo. Vemos aquí entonces que la piedad verdadera se expresa en el trato hacia los demás. No se puede tratar de ser justo delante de Dios y al mismo tiempo ser injusto con otros. El amor de Dios, el amor a Dios siempre se acompaña del amor que tenemos con otros. Y Jesús incluso nos llama a amar a nuestros enemigos, reflejando así la gracia que hemos recibido. Otra cosa que se debe evitar, él dice, no admitir reproche contra su vecino. Y podemos resumirlo como no difamar, ¿verdad? Aquí habla de un respeto por las relaciones que se tienen con otros. Así que el justo, como ya dijimos, no va a participar en chismes, murmuraciones, no se va a prestar a esparcir sospechas ni a destruir reputaciones de otros, va a discernir entre la verdad y la malicia, ¿verdad? Y va a guardarse con dignidad de aquellos que le rodean. Se va a oponer al mal, pero va a honrar a los que temen al Señor, también juzgando con rectitud y no con favoritismo. Otra cosa a evitar, vamos en el cuarto punto. Él dice, quien su dinero no dio a usura. Y podemos decir, entonces, aquel que no cobra intereses injustos. Mira, David muestra que una vida piadosa también abarca cómo se usa el dinero. Y algunos somos muy cuidadosos en lo espiritual, pero a veces actuamos con codicia en cuanto al recurso económico. Y la verdadera justicia siempre va a incluir un manejo generoso y justo de los recursos que el Señor nos ha permitido administrar. Simplemente somos administradores, ¿verdad? No somos dueños, sino administradores. Y aquí no habla tanto que no puedas prestar, ¿verdad? Porque he escuchado que pues gente creyente dice, es que tú no debes prestar porque eso dice la Biblia. No está hablando tanto de eso. Está hablando que tú no debes aprovecharte tanto del otro. Y no solamente, ¿verdad?, cuando haces un préstamo. Aquí se refiere a todo lo que abarca esta situación de aprovecharse. Pero también es un llamado a que podamos ser conscientes de cómo honramos a Dios con el buen uso, con la buena administración de los recursos que nos ha permitido tener. Y por último, lo último que se debe evitar, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Es decir, no acepta sobornos. La justicia no se puede comprar. Así que aquel que ama al Señor no se vende por beneficios personales, ni tuerce la verdad por ganancia. La integridad también se demuestra en decisiones que se toman cuando nadie está observando. Él dice, no acepta soborno, pero tampoco él hace soborno, ¿verdad? O soborna a otros. Ahora, después de que ya presentó todas las características positivas y todo aquello que se debe evitar, finalmente él habla de una promesa. En el versículo 5 al final,
hay una promesa para aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera cubren estas características. Y dice así: el que hace estas cosas permanecerá firme. Así que David cierra con una promesa poderosa. Hay una estabilidad espiritual. El que vive de esta manera no va a ser sacudido, no va a ser arrancado fácilmente. No porque sea perfecto, sino porque su vida está afirmada en Dios. Porque su andar va a reflejar una comunión real y su seguridad siempre estará firme en aquel que siempre es fiel. La idea que David quería plasmar detrás de no resbalará es que el justo va a ser invitado al tabernáculo de Dios para siempre. Y en palabras del Nuevo Testamento podemos expresarlas tal como el apóstol Juan lo hizo en 1 de Juan 2:17. Por ejemplo, él dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La conclusión de este pasaje da la promesa para la persona que puede vivir así. Va a permanecer firme, no va a caer jamás, siempre estará de pie ante Dios. Y es curioso que dice que se mantiene estable, aún viviendo en una tienda que es una estructura sumamente débil y frágil, porque esa era la figura, ¿verdad?, a la que nos evocaba precisamente la tienda. La estabilidad de la persona no tiene que ver entonces con la estructura, sino con el ser que está en esa estructura, que es Dios mismo. Es decir, la estabilidad de la persona tiene que ver con su relación con Dios. El Señor está con él, por eso no caerá jamás, siempre permanecerá firme. Y quiero volver a la ilustración que te compartí al inicio. Si pensamos en un vecindario exclusivo, reconocemos que muy pocos reunimos los requisitos para vivir ahí. Yo estoy descalificado. No sé si tú. Pero si analizamos los requisitos de este salmo, podríamos concluir que la tienda sobre el Santo Monte es aún más exclusiva que los vecindarios más exclusivos que conocemos. ¿Por qué? Porque parece excluir a todos. Porque ningún hombre ha reunido todos estos requisitos, ni todas estas características. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena noticia. Lo bueno para nosotros es que hay otra forma de vivir en un lugar exclusivo. ¿Cómo? Ser invitado por alguien que ya vive ahí, ¿cierto? En cuanto a la tienda de Dios, hay quien ya entró por sus propios méritos y nos invita a entrar también por sus méritos, no por los nuestros. Es decir, ya hay alguien que reunió todos estos requisitos y que de hecho reunió todos los requisitos de toda la palabra de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Por eso es que Él tiene derecho de entrar y de vivir en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, ¿verdad?, una representación del verdadero, sino el mismo cielo, para presentarnos ahora en la presencia de Dios.
No entró en una tienda o en un templo hecho por manos humanas, más bien entró en la verdadera presencia de Dios para hacernos sentar ahí con Él. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 24, entonces entendemos esto. Dice el autor: hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así que tú y yo podemos entrar en los lugares más exclusivos en este mundo con dinero o con influencia, pero la única forma de entrar en el lugar más exclusivo es por medio de la sangre del Hijo de Dios. Así que el vecindario más exclusivo también es el más inclusivo. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a entrar y, estando ahí, a vivir de acuerdo con las normas del anfitrión que nos ha invitado y que nos pagó la entrada para que tú y yo pudiéramos hacerlo. Y quiero concluir con lo que dice esta carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo